Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario en funciones, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Me siento muy honrado por la gracia que me dispensan mis colegas de la Academia, procediendo a mi designación para contestar hoy el discurso de ingreso del profesor Ángel Pérez Ruzafa. Procederé a estructurar mi intervención en una secuencia tripartita. En primer lugar, traeré a este foro un resumen telegráfico de la biografía curricular del nuevo académico. Procede a explicar las razones por las que hoy los cometas proyectan una luz fosforescente sobre la cola de su chaqueta. En segundo lugar, situaré su discurso en el paisaje disciplinar donde tengo mi pico adaptativo más elevado, a saber, aquel que considera que estamos hechos de tiempo. Como decía Octavio Paz, soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Finalmente, trataré de utilizar esta atalaya para reclamar lo que es nuestro en estos tiempos de tribulación. Esta observación me parece conmovedora y no puedo evitar un salto metafórico hacia la realidad social, con lo cual me encamino hacia el tercer apartado de mi discurso. Porque yo iría más allá de toda duda razonable al postulado de que no conviene interferir demasiado en ningún sistema complejo. Es como cuando un médico interviene más allá de los dictados del sentido común, lo cual es casi siempre, doctor Lozano. Lo que hace entonces el médico es negar el poder de la homeostasis. Lo mismo sucede a un economista que, obsesionado con la regulación, niega la propia capacidad de las personas y grupos sociales para arreglar sus intercambios comerciales. Edgar Morin podría haber dado en el clavo y en su afán manifiesto por una democracia cognitiva señala que gran parte de las disfunciones en el día de hoy proceden de una misma carencia de la política económica, el rechazo a enfrentarse con la complejidad. La ciencia económica, argumenta, es cada vez más incapaz de considerar lo que no es cuantificable, es decir, las pasiones y las necesidades humanas. De este modo, la economía es a la vez la ciencia más avanzada matemáticamente y la más atrasada humanamente. Creo así que las ideas que pretenden vendernos sobre el individualismo y la competitividad como base para crear vidas laborales exitosas han de ser denostadas en favor de la conectividad y la cooperación. Por añadidura, como en cualquier sistema caótico, la sociedad, también la universidad, puede ser estabilizada si añadimos aleatoriedad, lo cual es paradójico, pero científicamente constatable. Vaya pues un alegato contra el control de los procesos y las personas, ya que no conozco sociedad política más proclive a las normativas que la española. Y así, en un establecimiento como es la universidad, donde gana lo mismo quien calienta la silla que quien dirige un equipo de investigación, no deja de sorprender que todavía queden acantonados algunos focos de curiosidad. Utilizando un ecosímil, tal vez estemos dotados de cierta elasticidad para confrontar el estrés crónico de sistemas educativos altamente cambiantes. Señor presidente, le pido ahora perdón por romper un poco el protocolo y le ruego admita que culmine mi intervención con unas palabras iluminadas por el foco de mi conciencia. Siento que no puedo desaprovechar esta oportunidad para alzar la voz en nombre de los muertos y de los vivos. Yo, como muchos, simbolizo aquí el futuro de los que no tenían futuro. Mi abuelo era pastor, mi padre albañil y mi madre taquillera de un cine y ama de casa. Yo pude estudiar en la universidad por el esfuerzo embravecido de mis antepasados y por una política de becas diseñada para corregir desatinos históricos y para dilatar la diversidad genética de la clase intelectualmente preparada, evitando así el declive por endogamia social al que parecemos condenados. Al respecto, hay muchas preguntas que demandan reflexión y exhortan a la acción colectiva. Debemos preguntarnos por qué, si la universidad es el Parnaso de los magníficos, es también el lugar donde numerosas personalidades del humanismo y de la ciencia actual están deseando jubilarse. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos permitido que nuestro espacio científico esté siendo devorado por el apetito reglamentista de los que fueron dados a representarnos, digerido a diario por un sinfín de mensajes electrónicos, obligados bajo coacción a resolver tareas absurdas,
reuniones de coordinación y trámites vanos que solo sirven para justificar dádivas. Como si no fuera gravoso al erario público mantener cientos de cargos cuya contribución al buen gobierno es más que dudosa. Porque resulta que toda la carrera de un investigador acreditado con cientos de publicaciones no vale lo que la última chorrada de un cargo político en una cena de oficio. En la gobernanza de la Universidad Española se desprecia la competencia intelectual, se desconfía del personal propio mientras se paga a algunos individuos para que dictaminen cómo ha de ser vista la realidad. Se procede copiosamente a que los departamentos universitarios sean escuelas para el manejo de la ambigüedad, privilegiando la intriga y la visibilidad burocrática sobre el trabajo bien hecho. Se alimenta el impulso gremialista de un proletariado docente al que hay que encontrar carrera y acomodo a toda costa, olvidando que un profesor que no investiga es calderilla ideológica. Nuestros complejos históricos y nuestra democratitis asamblearia piden a gritos la caída de un asteroide. Lo que se llama autonomía universitaria ha devenido en corporativismo y clientelismo, finalmente también en arbitrariedad y falta de coraje. Lo que se llama Plan de Bolonia precisa de estudiantes que no existen. Se les ha educado en la pasividad más desesperante y en el consumismo cultural. Y ahora, las mentes pagadas para pensar han decidido que los estudiantes son de naturaleza participativos. Y a los profesores se nos exige adiestramiento psicopedagógico en perjuicio de nuestra formación académica. Como si un docente no surgiera de la cohabitación con sus maestros, del estudio prolongado y de la interacción durante décadas con sus estudiantes. Como si se pudiera improvisar un profesor. ¿Por qué hemos permitido que quienes tienen las manos atadas anuden nuestros pies y nos hagan creer que cualquier movimiento es estéril? Y luego está la llamada crisis, cuya miserable versión española golpea nuestras cabezas mientras nosotros cumplimos dócilmente con normas farragosas que regulan hasta el detalle más sutil de nuestras vidas. Normas que son al tiempo vagas para facilitar la arbitrariedad del poderoso y concretas hasta un nivel de estupidez que pretende atrapar una realidad demasiado compleja. Una universidad de escaparates en la que los esforzados tengan que ocultarse estaría mejor cerrada. Finalmente, la dependencia casi absoluta de los presupuestos públicos ha terminado por prostituir la universidad en un marco político en el que se ha producido un golpe de Estado oligárquico donde el control de los impuestos ha pasado a manos de un cártel de ejecutivos cuya pretensión es transformar de forma permanente las reglas del juego social para eliminar nuestros derechos y esclavizar a nuestros hijos. Estamos exiliando a nuestros mejores alumnos después de dedicar centenares de miles de euros en una formación sin precedentes en la historia de España. Una historia que repiquetea mientras los medios de comunicación de masas actúan como adormideras. Volveremos a pagar por ello. Lo pagaremos en forma de atraso, porque la degradación de la ciencia conduce al subdesarrollo y ninguna falsa promesa de seguridad debería comulgar con la obediencia. Puede que sí, profesor Pérez Ruzafa, puede que haya un universo de resiliencia desperdigada en la universidad, quizá por la estabilidad de su núcleo y por la mutabilidad de su periferia. Pero el núcleo agoniza con cada jubilación y no queda más alternativa que pintar un horizonte donde el pluralismo sea posible en un marco en el que la burocracia no sea un fin en sí misma ni resulte incompatible con la eficacia. Confiemos. Todos los grandes cambios sociales comienzan en la mente de algún visionario. Hagamos porque brote la excelencia de sus refugios y que luego la rivalidad imitativa se encargue del resto. Porque la ignorancia es petulante, pero su vuelo es el de un pavo. Bienvenido, profesor Pérez Ruzafa. Bienvenido al lugar donde con su maestría y dedicación podrá seguir inspirando a otros, pero ahora con un altavoz más intenso. Aquí podrá seguir buceando, porque aquí tratamos de llegar al fondo de las cosas. Ayúdenos a continuar nuestra labor para liberar a la sociedad del fantasma del conformismo, para responder a la ilusión insensata de gobiernos que reclaman la competencia científica por la vía de los decretos. Usted es un tipo valiente y me consta que no se limita a inventariar las desventajas de su tiempo. Sé que usted prefiere la guerra a la prisión y por eso me siento feliz, muy feliz,
de invitarlo a formar parte de esta humilde tabla redonda que nos hemos dado a edificar algunos científicos de esta región. Terminaré parafraseando a Gregorio Marañón en una sentencia que encuentro pertinente. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. He dicho.